Buenos días. Conveniente continuar extendiendo reflexiones en torno a la situación país Venezuela, comenzando por apuntalar como elementos considerables de análisis los realismos objetivos materiales e indubitados. Venezuela, a lo largo de los últimos años, ha evidenciado y evidencia el continuismo de graves problemas públicos acumulados y estructurados. Aludido a esto, no supone generar suposiciones, sino realizar análisis objetivos, los cuales pueden ser verificados con evidencias prácticas desde lo nacional e internacional. Los largos años del continuismo de una gravísima crisis económica cuyas secuelas han significado una alta tasa de inflación e indicador de escasez, verificados en largas colas, fallecidos por alimentos y medicinas, situación de hambruna, pobreza, penuria, conocida por todos los organismos nacionales, no gubernamentales e interestatales que pudieran dar certificación en materia de derechos humanos. Una exorbitante diáspora venezolana que pudiese ser certificada por la Organización Internacional de Migraciones y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que revelan la necesidad y urgencia de la población venezolana en movilidad humana permanente tras buscar en la comunidad internacional una acción subsidiaria para la tutelación de sus derechos humanos, habida cuenta del no garantismo de los atributos de sus derechos de parte del Estado Nacional de Origen Venezuela. Todo lo cual deja de manifiesto que el Poder Ejecutivo Nacional, en el ejercicio de la competencia del poder constituido orientada a la construcción, conducción, acompañamiento del proceso país y sociedad, no cuenta con las políticas públicas acertadas y pertinentes que garanticen la estabilización de los procesos domésticos, lo cual implicaría un necesario y rotundo determinismo a un cambio de gobierno, a un cambio de titularidad en el ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional, habida cuenta de que quienes ocupan esas dignidades no han contado ni cuentan con las políticas públicas necesarias y suficientes para impedir el continuismo y cronismo de las quejas sociales, demandas ciudadanas y problemas públicos que afectan a la ciudadanía. A la fecha, el cambio de gobierno en forma civilizatoria ha sido inviable para el caso de Venezuela, y esto habida cuenta de la indisposición de quienes ejercen el poder. Es evidente que en Venezuela se evidencia el continuismo de problemas públicos, lo cual también deja demostrativos que quien ejerce el Poder Ejecutivo Nacional no cuenta con las políticas públicas para lograr la estabilización del proceso doméstico de Venezuela, lo cual significaría necesariamente un cambio de gobierno, pues lo determinante en la historia es el futuro del país y de los ciudadanos, y en ningún sentido el futuro de los intereses de ninguna clase política. Ahora bien, a la fecha la solución civilizada de cambio de gobierno ha sido inviable por la indisposición de quien ejerce el poder, el cual, a pesar de la incapacidad manifiesta para gobernar por carecer de políticas públicas para estabilizar el proceso doméstico de Venezuela, no ha presentado la renuncia al ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional para facilitar la elección de un reemplazo en forma inmediata posible. Las salidas civilizadas tampoco han sido posibles, pues no se ha permitido la celebración de elecciones limpias, libres, transparentes, paritarias e igualitarias que pudiesen significar el traspaso del ejercicio del poder de una visión país a la otra. Es decir, las dos posibles vías civilizadas ante la grave situación venezolana, demostrativa de problemas públicos y del ejercicio del poder por quien carece de políticas públicas para impedir el continuismo de tales males, no ha sido posible, pues quien no tiene capacidad para gobernar también se ha negado a ceder el poder en otras visiones país, al no renunciar ni aceptar la celebración de elecciones limpias que significase la transición del poder de una a otra visión. Algunos han aludido en insistir en una figura que en el derecho interno e internacional es determinante ante cualquier situación de conflicto, como lo es el inherente al proceso de diálogo.
pero un proceso de diálogo que no mina en nada positivo, sino redunda en lograr un cambio de gobierno para Venezuela cuando quien insiste en mantenerse en el poder no cuenta con políticas públicas para impedir el continuismo de los problemas públicos. El diálogo que ha necesitado Venezuela es aquel que esté orientado a facilitar el cambio de gobierno para Venezuela, habida cuenta que quien ejerce esa investidura no cuenta con las políticas públicas para impedir el cronismo de los graves problemas públicos que afectan a la nación. Lo que Venezuela requiere es un cambio de gobierno, un cambio de rumbo para impedir que las próximas generaciones de este Estado Nacional sean condenadas al continuismo de problemas públicos que se traducen en la débil satisfacción de sus derechos, necesidades y en la inviabilidad de garantizar la estabilización de los procesos domésticos en procura de la propia geografía y de la coexistencia de la conciudadanía en el tiempo. Lo que requiere Venezuela es un cambio de gobernanza y de rumbo, y no por necedad, sino por la visión clara y determinante que la flagrancia continuada de los problemas públicos demuestra que quien ejerce el poder carece de políticas públicas viables y pertinentes para estabilizar los procesos domésticos que hoy demuestran desconcierto, desasosiego y desestabilización en Venezuela. Un país en el cual se aparenta la existencia de una gobernanza, pero en la cual no se evidencia gobernabilidad, pues no existen políticas públicas para controlar, superar y revertir las quejas ciudadanas traducidas fundamentalmente en el continuismo de los desajustes macroeconómicos y la inestabilización en la propia prestación de servicios, planes de obras y las distintas variantes negativas de los indicadores socioeconómicos que afectan paulatinamente la calidad de vida de la conciudadanía. Venezuela, más que requerir diálogos, requiere vías necesarias para permitirle a la geografía y a la conciudadanía optar por un cambio de gobierno, optar por un cambio de rumbo para impedir el continuismo de las quejas sociales en desmedro de mujeres, niños y ancianos. La urgencia histórica para la diáspora venezolana y para los conciudadanos residentes en el país no es el capricho de una clase política, sino impedir el continuismo de los graves problemas públicos que afectan y leccionan la propia estabilidad doméstica de Venezuela. Lo determinante es lograr un cambio de gobierno, un cambio de rumbo, una sustitución en la conducción, construcción, acompañamiento del proyecto nacional venezolano para con ello impedir que próximas generaciones puedan en forma vulnerable e indefensa ser expuestas al continuismo del dramatismo histórico-social hoy representativo en el descontrol de problemas públicos que continúan afectando la propia estabilidad existencial del pueblo venezolano. Por lo cual lo determinante es lograr lo que hasta hoy no se ha logrado, ese necesario cambio de gobierno, que no ha sido viable porque quien gobierna no ha querido renunciar a pesar de su incapacidad gerencial para estabilizar procesos domésticos, ni ha facilitado la celebración de elecciones limpias y libres para ceder el ejercicio del poder en otra visión país que pudiera teorizar y practicar políticas públicas para sacar al país y a la ciudadanía de los problemas públicos de los cuales quien ejerce hoy el gobierno por falta de políticas acertadas no ha logrado un resultado de superación del dramatismo histórico traducido en el continuismo de las quejas ciudadanas. Diálogos para seguir perdiendo el tiempo y para que los ciudadanos sigan sufriendo las afrontas de los problemas públicos serían innecesarios. Suponemos que la línea de acción es permitir que la geografía y los ciudadanos opten por cambiar de gobierno y de rumbo e impedir que el cronismo y dramatismo histórico de las quejas sociales no sigan siendo afronta y sinónimo de desestabilización para futuras generaciones en Venezuela. Lo determinante deben ser Venezuela y los venezolanos, no los políticos que son circunstanciales en el ejercicio de cualquier tarea y función, y menos aún si su posibilidad de intervención no está conteste a la realidad del momento histórico, habida cuenta de carecer de las políticas públicas suficientes para estabilizar procesos domésticos que por más de 8 años han lucido desconcertados y se han traducido hasta en la pérdida de vidas por falta de hambre y penuria, la separación de familias por una diáspora histórica que demuestra el desasosiego y desconcierto que lamentablemente ha hecho mella en la Venezuela histórica de data reciente. Señores, buenos días.